Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, familia. Muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta mañana damos continuidad a nuestra serie que hemos titulado La Iglesia Gloriosa y que está basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Pablo, después de haberle explicado el plan y el propósito de Dios para la iglesia, en los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, le da la doctrina, la enseñanza, la teoría, pero ahora en estos últimos capítulos, en los capítulos 4, 5 y 6, Pablo les va a decir a los efesios cómo deben de vivir para llegar a ser esa iglesia gloriosa, para llegar a ser esa iglesia sin mancha delante de Él, esa iglesia santa y sin mancha delante de Dios. Ya Pablo le había dicho que si querían ser esa iglesia gloriosa, para llegar a ser esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha delante de Dios, debían vivir en unidad. También les había dicho que debían vivir en santidad para llegar a ser esa iglesia que Dios quiere que sean y que quiere que seamos nosotros también. Una iglesia que lleve gloria a Dios. Así que le dice que debe vivir en unidad, debe vivir en santidad y ahora le dice que debe vivir en amor. Los creyentes debemos vivir en unidad, en santidad y en amor. Por eso el mensaje de esta mañana le he titulado ¿Cómo andar en amor? Y vamos a estar viendo el pasaje de Efesios 5 del 1 al 7. Efesios 5 del 1 al 7, donde vamos a estar viendo en esta mañana cómo andar en amor positivamente. Cuando digo positivamente es haciendo qué cosas podemos ser esa iglesia gloriosa, y negativamente es dejando de hacer qué cosa, dejando de hacer algunas cosas para llegar a ser esa iglesia. Antes de esto, antes de que entremos en materia, vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Dios Todopoderoso para que nos ayude en esta mañana. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús te damos gracias por este día, muchas gracias por esta mañana. Gracias por el cuidado que tuviste con nosotros durante la noche, por tu protección, no solo con nosotros, sino también con nuestros familiares. Y te damos gracias por este día que pones delante de nosotros, reconociendo que si estamos respirando es porque tú tienes un propósito con nuestras vidas, un propósito santo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayude a cumplir con ese propósito, Señor. Que nos ayude a mantener un buen testimonio y no nos deje caer en tentación. En esta mañana te pedimos, mi Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé luz para recibir tu palabra y sobre todo, mi Dios, las fuerzas, la voluntad de nosotros aplicarla en nuestras vidas para ser esa iglesia que tú deseas, mi Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque te fallamos, porque no siempre somos fieles. De variación en ti, pero nosotros fallamos. Por eso te pedimos, Padre, que perdona nuestros pecados conscientes y perdona también nuestros pecados
cuando fallamos, cuando pecamos, sin darnos cuenta que estamos pecando, que estamos haciendo algo incorrecto. Te suplico, mi Dios, que nos muestre nuestro pecado, que tu Santo Espíritu nos muestre nuestro pecado para confesarlo y apartarnos, porque queremos caminar en tu luz, queremos estar en comunión contigo, mi Dios. Te alabamos, Padre, y oro para que las personas que han venido aquí en esta mañana no salgan como vinieron, sino que tu palabra logre impactarlas, que logre, mi Dios, ayudarles a hacer los cambios que necesitan hacer en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios. En esta parte que vamos a estar leyendo, espero que tengan todas sus Biblias abiertas. Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Cuando Pablo ahora empieza, o desde el capítulo 4, empieza a hacer la aplicación de sus enseñanzas de la doctrina de los primeros 3 capítulos, pues ahora, por tercera vez, él utiliza el verbo andar. Ya lo había utilizado en el 4.1, lo había utilizado en el 4.17, y ahora en el 5.2, de nuevo, él vuelve a utilizar el verbo andar, que es lo mismo, cuando dice andar, está de vivir. Estamos ahora en la tercera sección de Pablo explicándonos la conducta que debe observar un creyente. Ahora primero nos va a hablar positivamente, o sea, haciendo algunas cosas correctas, y también nos va a explicar cómo andar en amor negativamente. Cuando digo negativamente es dejando de hacer algunas cosas que son incorrectas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para andar en amor en la iglesia? Lo primero que Pablo dice que debemos hacer para poder andar en amor en la iglesia. Si queremos andar en amor en la iglesia positivamente, él dice que debemos ser imitadores de Cristo. Para andar en amor, el primero es que debemos ser imitadores de Cristo. Dicen los primeros versículos, el 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada cristiano debe ser un imitador de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, y de tal palo, tal astilla. Yo me he dado cuenta, y probablemente los que son padres, cómo nuestros hijos quieren parecerse a nosotros. Yo me di cuenta que mis hijos querían parecerse a mí. Me imitaban. Los 2 varones son médicos, igual que yo. Los 2 querían ser gastroenterólogos, igual que yo, pero no pudieron entrar a la residencia
de gastroenterología. Es muy difícil en Estados Unidos entrar a esa residencia. Los dos son cristianos. Hay uno, el mayor, que pastorea 2 iglesias en Florida. Y la hembra que no estudió medicina, pero estudió farmacia, que es una de las ciencias de la salud. Así que, como el hijo imita a su padre, así cada creyente debe imitar a su Padre Celestial, querer ser igual que Él. Y Pablo nos dice inmediatamente cómo el creyente debe imitar a Dios. ¿Cómo debe imitar a Dios? Le está diciendo Pablo aquí. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo lo va a imitar? Andando en amor. Andando en amor. Así lo debe imitar, andando en amor. Cuando nosotros más nos parecemos a Dios, no es cuando oramos, no es cuando cantamos, no es cuando ofrendamos, es cuando amamos. Cuando nos amamos a nosotros, cuando amamos a nuestros hermanos que más nos parecemos a Dios. Porque Dios es amor. Su esencia es amar. Cuando más nos parecemos a Dios es cuando amamos. Y el amor supremo de ese amor de Dios por nosotros es Cristo. Cristo que dio su vida por nosotros, nos amó. Y esto se vio gráficamente, eso se vio experimentalmente cuando Él se sacrificó por nosotros. Su amor, el amor de Dios, el amor de Cristo fue un amor sacrificial. El amor es sacrificial. Y los cristianos pueden imitar a Dios, ¿cómo? Al amar a otros hermanos, hasta ser capaces de dar su vida si fuera necesario. Primera de Juan 3:16, nosotros sabemos lo que dice Juan 3:16, pero generalmente desconocemos lo que dice Primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. El que ama da. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. El que ama da. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Como lo amó tanto, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Primero los Corintios 13:14-16 dice: el amor es sufrido. El que ama soporta algunas cosas. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. O sea, no es orgulloso. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No es egoísta. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pablo era un gran imitador de Cristo. A tal manera llegó Pablo a imitar a Cristo que él dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hagan como yo, dice Pablo, hagan como yo que estoy imitando a Cristo. Imítenme a mí en esto, en imitar a Cristo. Hagan como yo que imito a Cristo. Y él fue un ejemplo, Pablo. Pablo fue un ejemplo de cómo servir a Dios. ¿Cómo? Imitando a Cristo. Imitando a Cristo en todo. Algo que debemos tener en cuenta es que si Pablo llama a los efesios a ser imitadores de Dios, si está exhortando a esa iglesia, a los efesios, y a nosotros también, a ser imitadores de Dios, es porque lo contrario es posible. Si Él no está haciendo esta exhortación, imiten a Dios, es porque lo contrario es posible. Es posible que un creyente imite lo malo. Es posible que un creyente siga la corriente de este mundo.
Y no es raro. Y no es infrecuente ver creyentes que tienen su corazón, que tienen su mente en el mundo. Otros lo tienen su corazón dividido, la mitad para el mundo y la mitad para Dios. A pesar de que hay mucha gente hoy día que están enseñando, que están diciendo que un creyente verdadero va a perseverar, que no va a pecar, porque Dios lo va a guardar de que peque, o que si peca va a ser por muy poco tiempo. La Biblia tiene otra enseñanza. Pero vamos a encontrar personas diciendo esto, de que no, si es un creyente verdadero, se no va a pecar, se va a perseverar en su vida porque Dios lo va a guardar. La Biblia enseña otra cosa. Y ahora recientemente uno de esos maestros, de las personas que están enseñando esto, uno de esos maestros, de esas voces que están llevando esa enseñanza, pues se descubrió que estaba en pecado con inmoralidad sexual durante 5 años. Pero está diciendo que si usted peca, si usted no persevera, tú no eres salvo, tú no eres elegido, tú no has nacido de nuevo. Pero ahora, ante esta eventualidad, ¿qué ha pasado? Pero tú no has estado diciendo que tú no eres nacido de nuevo, que una persona que está adulterando no ha nacido de nuevo, que ahora el hombre estaba en inmoralidad sexual por 5 años. Entonces ahora están hablando, pero ¿cómo dicen que esa persona no es salva ahora? A los otros sí, pero ahora cae esto y dice, ahora están hablando como si fuesen teólogos de la gracia. Ahora sí están apelando a la gracia. Ahora dicen, no, pero la gracia de Dios, pero el perdón de Dios, pero la misericordia de Dios, la restauración. Ahora quieren recurrir a la gracia, lo que atacaban. Se dieron cuenta o se dan cuenta, o deben darse cuenta, de que un cristiano puede fallar, que no somos perfectos. Juan le escribió a un cristiano llamado Gallo en su tercera epístola. Él escribió en la tercera epístola, le dijo, amado, no imites lo malo. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto no tendría sentido, esta exhortación a Gallo a que no imite lo malo, si eso no lo pudiera hacer un creyente. No tiene un sentido hacerlo. Si lo está diciendo es porque es una probabilidad. Y cuando él dice, utiliza esta expresión, el que hace lo malo no ha visto a Dios, no está diciendo que no es una persona creyente, simplemente está diciendo que el pecado siempre es un acto hecho en oscuridad espiritual, en ignorancia, pero una persona, obviamente, un creyente, puede pecar. Así que positivamente, ¿cómo nosotros andamos en amor? ¿Cómo podemos andar en amor positivamente? Imitando a Cristo, imitando a Cristo. Negativamente, sería la segunda manera como nosotros, del segundo paso que debemos dar. El segundo paso que debemos dar para andar en amor y ser esa iglesia gloriosa es que debemos rechazar la inmoralidad sexual. Y uno se pregunta, ¿y a qué viene esto? ¿Qué tiene esto que ver con el amor? ¿Qué tiene que ver la inmoralidad sexual con el amor entre los creyentes? Dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia, eso ni se nombra entre ustedes. La fornicación, cuando habla de fornicación, está refiriendo al sexo fuera del compromiso y la relación matrimonial. El sexo fuera del matrimonio no es amoroso, es impío y por lo tanto se debe evitar. No solamente que se debe evitar, que debe ser desterrado el sexo fuera del matrimonio, debe ser desterrado de la vida de creyente. No solamente desterrado, sino que ni siquiera se debe estar hablando acerca de esto. ¿Por qué? Entre los cristianos.
estar hablando acerca de la inmoralidad sexual, no se debe porque se pasa de la palabra a los hechos. Cuando estamos hablando acerca de adulterio entre los cristianos y tal cosa, evitemos hablar de esto. Y no solamente hablar, sino incluso evitar estar haciendo chistes, estar haciendo cuentos acerca de esto, acerca de la homosexualidad, acerca del adulterio. Un cristiano no debe estar haciendo chistes, cuentos con este asunto. ¿Por qué? Porque el pecado no es para reírse. El pecado es un asunto muy serio, muy serio. Si usted quiere saber si el pecado es serio, usted quiere conocer la seriedad del pecado, mire a la cruz. Mire a la cruz. ¿Por qué Cristo está en la cruz? ¿O estuvo en la cruz? ¿Por qué Cristo fue traspasado? Por el pecado. ¿Es serio el pecado? Entonces no es un asunto para estar riéndose. No es un asunto para estar haciendo chistes. Y Satanás nos quiere engañar, porque si nosotros nos reímos del pecado, como que le quita importancia, eso no es nada. Eso es light, eso no importa, porque nos estamos riendo de esto. Es un engaño. Hay muchas cosas para un cristiano reírse. Y cuentos y chistes. A mí me gustan los cuentos, me gustan los chistes. Pero hay algunos que no nos convienen hablar, que no debemos tratar acerca de eso. Y aunque la inmoralidad sexual debe ser desterrada en cualquier ámbito, la inmoralidad sexual en la vida del creyente debe ser desterrada en cualquier ámbito. Aquí está hablando acerca de la inmoralidad sexual en la iglesia. En la iglesia, en el ámbito de la iglesia, eso debe estar desterrado. Ni pensar en la iglesia, no pensar en ese tipo de pecado, en la inmoralidad sexual. Está hablando de la inmoralidad sexual en la iglesia. La inmoralidad sexual en la iglesia va a traer problemas serios, va a traer dolor, puede traer problemas legales, tragedias por la inmoralidad sexual en una iglesia. Por eso tenemos que ser cuidadosos, por eso tenemos que ser respetuosos con esto. Un cristiano o una cristiana debe respetar la esposa de su hermano o el esposo de su hermana. Un creyente tiene que respetar la esposa de su hermano o el esposo de su hermana. En todas partes, pero aquí eso incluye también a la iglesia. La Biblia dice, Dios mandó en los mandamientos diciendo, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Es pecado. Es pecado. En la iglesia eso puede traer consecuencias graves, serias. ¿Usted se imagina en una iglesia? Hay adulterio. Se está cometiendo un adulterio. El esposo lo sabe. Puede responder de diferentes maneras. Se pueden dar diferentes situaciones para que responda esa persona. Se separa. Se divorcia, es una opción, la perdonan y siguen, pero puede haber un feminicidio después de esa situación. ¿Ustedes se imaginan que ocurra esto en una iglesia? ¿Qué va a pasar en la iglesia? O que ese hombre lo mate a los dos, o que él lo mate a los dos y se suicide él también. Eso es posible. ¿Ustedes no han escuchado esto? ¿Y quién dice que eso no puede ocurrir en la iglesia? Pero piensen, ¿qué va a pasar en la iglesia por mi egoísmo? Por mi duro corazón, cuando Dios dice, no codiciará a la mujer de tu prójimo. No habiendo tantas mujeres. Usted se enfocó en la mujer ajena, o en el hombre
ajeno. No escuchar esto, mis hermanos, nos puede traer graves problemas. Y yo le quiero hacer una sugerencia a las hermanas. Les quiero hacer una sugerencia como su hermano, como su pastor. Les quiero hacer la siguiente sugerencia. Cuando un hombre, si un hermano se le acerca, un varón se le acerca en esta congregación, se le acerca, usted sabe con las intenciones. Es muy fácil para una mujer darse cuenta, este está enamorado. Eso es muy fácil. Si alguien se le acercara, párele el coche inmediatamente. Párele el coche inmediatamente. Por Dios, por la iglesia, por su matrimonio, por su familia, párele el coche. No lo deje ir muy lejos. Usted se va a dar cuenta. Y a los hermanos, mi sugerencia, mi petición esta mañana, antes de usted ir a tirársele a una hermana, averigüe si es soltera o si es casada. Averigüe si esa hermana es soltera o casada, pero no vaya usted a girarle a esa mujer, a esa hermana. Pregunte. Y si es casada, respétela. Respétela y apunte para otro lado. Eviten los problemas, evitemos acabar con la iglesia, destruir la iglesia simplemente por mi egoísmo, Debemos tener en cuenta, en cuanto a esto de la inmoralidad sexual, ser cautelosos con esto, mis hermanos. Tengan cuidado con el lenguaje. Tengan mucha cuenta, tengan mucho cuidado con el lenguaje. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar algunas cosas que usted le diga a otra persona del sexo opuesto, se puede malinterpretar, que esa persona malinterprete. Pero que otra persona que escuche también lo puede malinterpretar. No es saludable, no es prudente que una persona del sexo opuesto le esté llamando amor a otra persona, a otra. Eso se hace con la mayor sinceridad, con el corazón más limpio, pero se puede malinterpretar. Que yo le diga, mira mi amor, a una persona que no es mi esposa, ella puede malinterpretar eso. Mi corazón está muy limpio, muy puro, pero ella puede interpretar esto. O si otra persona me oye diciéndole mi amor, no, esto está en algo, eso está en algo. No puede traer problemas. A mí no me gustaría que mi esposa le diga amor a otro hombre. Cuenta, cuando lleguemos hablamos. No, claro. ¿Y por qué le tiene que decir amor a otro hombre? O tal vez yo soy muy celoso, tal vez soy extremista, pero a mí honestamente eso no me gustaría. No me gustaría. Y tengamos cuidado, mis hermanos, con el contacto físico. Tengamos cuidado con el contacto físico. No le debemos saludar una persona, un hermano, una hermana. No debemos saludar a una persona de sexo opuesto de frente. Eso puede despertar bajas pasiones. Se peca con la mente. Obviamente, he aceptado socialmente, por ejemplo, el saludo tocando las mejillas. Es un saludo aceptado socialmente. Y es más limpio, es más higiénico que darse la mano, ¿no? Se pone la mano a muchísimas cosas y después usted viene sin lavarse la mano y quién sabe de dónde viene a darme la mano a mí. Chocar la mejilla para mí o un abrazo, un saludo más higiénico. Pero se puede tener ese saludo tocando la mejilla sin tener que ir de frente, ni mucho menos. Y pues, guardando una distancia y poniéndome de lado o un abrazo.
Está bien. Pero tengamos cuidado con el contacto físico. Si usted le da la mano a otra persona del sexo opuesto, usted va y le da un saludo de mano. Suéltele la mano de una vez, no se quede con la mano agarrada ahí. No, porque usted sabe, si usted, esto va a traer problemas. ¿No ha visto eso? Hablando con la mano agarrada. No. Le está echando maíz, le está enamorando. No va a tener problema. Claro, eso va a traer problemas inmediatamente. Entonces, mis hermanos, seamos cuidadosos. Evitemos problemas serios problemas en la iglesia. No lo está advirtiendo. O sea, todo ese tipo de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, evitemos esto. Okay. Y él sabe, Dios lo está diciendo porque sabe. Es Dios que está diciendo eso. ¿Por qué él lo está diciendo? Él sabe, porque no conoce. En segundo lugar, o en tercer lugar, debemos rechazar la avaricia. Otra cosa, dice, ¿por qué hablan de la avaricia en el amor? Él dice que debemos, si queremos andar en amor, debemos rechazar la avaricia. Dice que la avaricia, ni fornicación, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es impropio de un creyente. La avaricia es impropio de un creyente. ¿Por qué? Porque es una actitud egoísta. La avaricia es una actitud egoísta, no una actitud amorosa. No está pensando en los demás. El avaro no está pensando en los demás. Está pensando en guardar, en almacenar riqueza, pero solamente para él. No para compartir con nadie. Es para él todo lo que está acumulando. Su amor está puesto en las cosas materiales. Su confianza está puesta en las cosas materiales, no en Dios. No, yo dependo de esto. Y ahí está su confianza en Dios, en las cosas, pero no en Dios. Las personas son para ser amadas y las cosas para ser usadas. Debemos amar a las personas, no las cosas. Las personas son para ser amadas, las cosas son para ser usadas. Pero a veces lo hacemos al revés, que usamos las personas y amamos las cosas. Así es el mundo, ama las cosas y usan a las personas. Pero el creyente no debe ser así. No debe ser así. La avaricia, dice 1 Timoteo 6:10, la avaricia, el amor al dinero puede llevar a otros pecados por amar tanto el dinero. Usted le ama tanto al dinero que comete algunas cosas, algunas incorrectas, pecaminosas, simplemente para conseguir dinero, porque lo ama tanto. Y le dijo Pablo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el amor al dinero dice que muchos se extraviaron. Puede llevarlo al pecado, el amor, la avaricia, el amor al dinero. Y la Biblia una y otra vez condena la avaricia. La Biblia una y otra vez está condenando la avaricia. Jesús en Lucas 12:15 dijo, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestro valor no está en nuestros valores. No valemos por lo que tenemos, aunque en el mundo ven así, tú vales por lo que tienes, el que nada tiene, nada vale, pero para Dios no. Nuestro valor no depende de nuestros valores. Nuestras mejores cosas, las mejores cosas no son cosas. El creyente debe ser generoso, no avaro, generoso. ¿Y esa generosidad qué va a pasar? Cuando tú das, ¿qué va a pasar? Va a ser recompensada. Tu generosidad
va a ser recompensada. Dice en la Biblia ahí, en capítulo 13 de la primera de los Corintios, que el amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo. El avaro no es amoroso. El avaro no es amoroso. Por eso pone la avaricia, negar la avaricia, rechazar la avaricia para poder andar en amor. Porque el avaro no es amoroso, es egoísta. Dice Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Usted viendo a un hermano en necesidad y usted teniendo en el banco, acumulando, y lo ve en necesidad y dice: hermano, yo voy a orar por ti. Cuando la respuesta a la oración está ahí, al alcance de la mano, ahí está la respuesta a la oración. Mi hermano, Dios te bendiga. Saque la cartera y le dé la bendición. Pero una persona viendo un hermano en necesidad y no le ayuda, dice: ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? En cuarto lugar, debemos rechazar los pecados del lenguaje. Debemos rechazar los pecados del lenguaje. Dice el verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La conducta impropia al hablar no conviene a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque eso daña a los demás. Tenemos ese tipo de palabras. Eso puede dañar a los demás, afecta a los demás. Mientras que las acciones de gracia muestran el aprecio por los demás y son benéficas. Ya Pablo le había dicho a los Efesios, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en verso 29, Pablo le había advertido a los Efesios acerca del uso del lenguaje. Le había advertido y le dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que escuchen. Otra versión dice: no salga de vuestra boca palabra dañosa, palabra que haga daño, sino que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que escuchen. Las palabras son tan poderosas, tienen tanto poder, y eso hemos hablado anteriormente, que debemos ser cuidadosos de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? No engañemos con nuestras palabras. No está diciendo. Son palabras dañosas. No engañemos con nuestras palabras a un hermano. No hablemos guiñando el ojo. Estoy diciendo una cosa, pero es lo contrario. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa mentira sea descubierta, y se va a descubrir, en el momento en que esa persona te descubra a ti, mi hermano, o tú que eres su hermano, hablándole mentira, engañándolo, ¿qué usted cree que va a pasar? Y se va a saber, se va a descubrir. Se puede traer un problema en la iglesia, va a afectar la relación interpersonal. Así que nosotros queremos tener una iglesia gloriosa, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que si usted dijo que no, es porque sí, es que no. Que sus palabras estén de acuerdo con la realidad. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No digamos medias verdades. A veces hacemos esto. Medias verdades. Pero es media mentira. Media mentira es una mentira completa. Medias verdades. Esto no debe hacerlo un creyente. Tampoco debemos usar nuestras palabras para hacer chiste a costa de un hermano. Y especialmente, mis hermanos, no debemos usar nuestras palabras para hacer chiste sobre o por defectos físicos de otra persona, de otro hermano. Eso daña, eso no es amoroso. Nadie es perfecto, pero nadie quiere que le estén
y que se estén burlando de sus defectos públicamente. Todos tenemos una falla. Nadie es perfecto, pero no creo que a ninguno de ustedes le agrade, le guste de que el otro se esté burlando públicamente de sus defectos. Llame a la gente por su nombre, no por sus defectos. Mira, flaco, gorda, quiero decirte algo. Visco, hace mucho no te veo. Son palabras dañosas. Son palabras dañosas. Eso no es amoroso. El amor es benigno. El amor no hace nada indebido. Pablo no está diciendo que tenemos que ser mojigatos. Pablo no está diciendo que no debemos hacer chistes, que no debemos reírnos. Ese no es el mensaje. El creyente tiene que ser alegre, tiene que estar contento. Nosotros no fuimos bautizados con vinagre. Nosotros no fuimos bautizados con limón, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que estar con la chembota o como si fuera un fiscal? Ahora, lo que no debemos hacer, eso no es chiste. Eso sí está mal cuando lo hacemos para lastimar a otra persona, para destruir a otra persona. Eso no se debe hacer. ¿Por qué razón debemos evitar esto? Él dice que debemos evitar la inmoralidad sexual, la avaricia, los pecados del habla. ¿Por qué? Él nos da la respuesta en los versículos del 5 al 7. Él nos va a dar la respuesta. Practicar estos pecados, así que tal vez usted piensa que esto es simple, pero practicar esos pecados nos van a impedir gobernar con Cristo. Nos impiden gobernar con Cristo. Dicen los versos 5 y 7, del 5 al 7, porque sabéis esto, que ningún fornicario, él dijo que debemos evitar la fornicación, que no se hable de esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, es idólatra. La avaricia es idolatría. Idolatrar es usted poner algo en lugar de Dios. El avaro está poniendo el dinero en lugar de Dios. La avaricia, que es idolatría, ninguno de estas personas tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, como que eso no es nada. Eso es una tontería. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes como hijos de desobediencia, como desobedientes. No hagan igual que ellos, no hagan igual que ellos. Pablo le dijo, porque firmemente por tal razón ustedes no deben practicar esas cosas, inmoralidad, impureza, avaricia. Es porque aquellos que lo estén practicando no van a gobernar con Cristo. No van a gobernar con Cristo. Y obviamente no recibir herencia, eso lo hemos repetido muchísimas veces, no recibir la herencia no significa que no son salvos, o que perdieron la salvación, o que no van a estar en el reino. No, el que practica esto, un cristiano puede fallar y puede seguir lo malo, puede evitar lo malo y estar haciendo esto. No va a gobernar con Cristo, pero va a entrar. Si ha creído, va a entrar. Va a entrar. No es lo mismo entrar al reino que heredar el reino. No es lo mismo usted entrar a una finca que heredar esa finca. No es lo mismo. Entonces, esas personas no van, dice, no tienen parte, no tienen herencia en el reino. Hay algunos creyentes, o algunas personas, pero incluyendo creyentes, que piensan que no importa cómo uno viva, que eso no es importante como una persona viva, pero sí. Sí importa como una persona viva. Pablo dice, porque por estas cosas, por estar haciendo estas cosas, en el verso 6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. Dios va a tratar con aquellas personas que están comprometidas con el pecado, sean creyentes o no. Dios va a tratar con esas personas.
Están invitando la disciplina de Dios a su vida. Dios va a tratar con esa persona, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Como una persona viva, lo va a afectar. Lo va a afectar ahora lo va a afectar. ¿Cómo? Dependiendo de cómo viva, puede recibir bendiciones o puede recibir disciplina. Y en el siglo venidero, esa persona puede recibir recompensa o no recibir ninguna recompensa, dependiendo de cómo esa persona viva. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Aquellos que se rebelan contra Dios. Esos son los hijos de desobediencia. Aquellos que, a pesar de que saben que la Biblia dice que eso no se debe hacer, lo hacen. Eso es son los hijos de desobediencia, que se rebelan contra Dios. Sí, yo sé que tú dijiste esto, pero yo no lo voy a hacer. Porque no me da la gana, yo no lo voy a hacer. Sí, yo sé que dice que debo respetar a mis padres, pero yo no lo voy a respetar. Porque somos iguales. Esos son hijos de desobediencia. Dios va a tratar con esas personas. Dios va a tratar con esa persona. El amor es el único pegamento que puede mantener unida a una iglesia. Yo diría, es el pegamento bíblico para mantener unida a una iglesia. El amor todo lo soporta, no se irrita, no guarda rencor. Y una manera de nosotros mostrar nuestro amor es ser paciente con los demás, es ser tolerante con los demás, comprendiendo, soportando las debilidades de los demás, como los demás deben comprender y soportar mis debilidades también, sin irritarse, no ser agresivo, no ser explosivo. Dijo Pedro, primera de Pedro 4:8, dijo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Está mandando que nos amemos, que haya ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir multitud de pecados es que va a dejar pasar muchas faltas. Si por amor, porque amo a esa persona, va a dejar pasar muchas faltas. No significa que todo lo que haga está bien, pero muchas faltas va a pasar. Vamos a perdonar muchas faltas por amor a los demás. Y así tendremos una iglesia santa, una iglesia unida y una iglesia amorosa. Que Dios bendiga su palabra.